Bienvenido, bienvenida a la lectura en vivo del libro Autobiografía de un Yogi, escrito por Paramahansa Yogananda. Continuamos con el capítulo 45, La madre bengalí y su inefable gozo. Le ruego, señor, no parta usted de la India sin antes conocer a Nirmala Devi. Su santidad es muy elevada, se la conoce en todas partes como Ananda Moyi Ma, madre saturada de gozo. Así me decía mi sobrina Amillo Bose, mientras me miraba con sincero aire de súplica. Por supuesto, tengo mucho empeño en conocer a esa santa mujer. Y agregué, he leído sobre su gran desenvolvimiento espiritual. Un pequeño artículo en donde se la menciona apareció hace años en la revista East West. Yo la he visto, Amillo continuó, pues ella visitó recientemente la pequeña localidad donde resido, Jamshedpur. Ante las súplicas de un discípulo, Ananda Moyi Ma fue a la casa de un moribundo. Permaneció al lado de la cama del agonizante y cuando tocó su frente, el estertor de la muerte cesó. La enfermedad desapareció inmediatamente, con gran sorpresa y regocijo. El hombre sanó. Pocos días después, supe que la bendita madre estaba hospedada en la casa de un discípulo en la sección de Bhowanipur, en Calcuta. El señor Wright y yo dejamos inmediatamente la casa de mi padre en Calcuta. Mientras el Ford se acercaba a la vivienda de Bhowanipur, mi compañero y yo observamos una desusada escena callejera. Ananda Moyi Ma se encontraba de pie en un automóvil abierto, bendiciendo a un grupo de unos 100 discípulos. Evidentemente estaba a punto de partir. El señor Wright estacionó el Ford a cierta distancia y se dirigió conmigo, a pie, hasta la silenciosa asamblea. La santa dirigió la mirada hacia nosotros, salió del auto y vino a nuestro encuentro. Padre, he venido. Con estas fervorosas palabras, en bengalí, puso los brazos alrededor de mi cuello y su cabeza en mi hombro. El señor Wright, a quien yo acababa de decirle que no conocía a la santa, disfrutaba, asombrado de esta extraordinaria demostración de bienvenida. Los ojos de los 100 chelas también se fijaron, no sin sorpresa, en la afectuosa escena. Instantáneamente, me había dado cuenta de que la santa estaba en un profundo estado de samadhi. Completamente olvidada de su compostura externa como mujer, tenía solo conciencia de ser un alma inmutable. Desde ese plano, ella saludaba gozosamente a otro devoto de Dios. Me condujo de la mano a su automóvil. Ananda Moyi Ma, estoy retardando su partida, protesté. Padre, es nuestro primer encuentro en esta vida. Por favor, no se vaya todavía. Ananda Moyi Ma nació en 1896 en la aldea de Keora, ubicada en el distrito Tripura de Bengala Oriental. Nos acomodamos en el asiento trasero del automóvil. La bienaventurada madre entró en un estado de inmóvil éxtasis. Sus hermosos ojos miraban al cielo, e inmóviles sondeaban el lejano y cercano paraíso interno. Los discípulos cantaron suavemente. ¡Victoria a la Madre Divina! Yo había conocido en la India a muchas personas que experimentaban su unión con Dios, pero nunca a una mujer de tan elevada estatura espiritual. Su gentil rostro estaba iluminado con el gozo inefable que le había valido el nombre de Bendita Madre. Largas y negras trenzas colgaban sueltas tras su cabeza descubierta. Un punto rojo de pasta de sándalo, colocado en su frente, simbolizaba el ojo espiritual, siempre abierto en su interior. Rostro pequeño, manos pequeñas, pies pequeños. ¡Qué contraste con su magnitud espiritual! Hice algunas preguntas a una mujer chela que estaba cerca, mientras Ananda Moyi Ma seguía en su trance. La bendita madre viaja constantemente a través de la India. En muchas partes tiene cientos de discípulos, me dijo la mujer. Sus valerosos esfuerzos han provocado reformas sociales muy deseables. Aunque es brahmin, la santa no reconoce ninguna distinción de castas. Un grupo de nosotros viaja siempre con ella, velando por su comodidad. Tenemos que cuidarla, pues ella casi no cuida de su cuerpo. Si no se le ofrecen alimentos, no come ni trata de hacerlo. Aun cuando los alimentos se le pongan enfrente, ni siquiera los toca. Para evitar su desaparición de este mundo, nosotros, sus discípulos, la alimentamos con nuestras propias manos. Durante días enteros permanece en éxtasis, respirando apenas y con la mirada fija. Uno de sus principales discípulos es su esposo. Hace muchos años, poco después del matrimonio, él hizo voto de silencio.
La discípula me señaló a un hombre de anchas espaldas, hermosas facciones, cabello largo y barba canosa. Se encontraba de pie en medio del grupo, silencioso, con las manos unidas en la reverente actitud del discípulo. Renovada por su inmersión en el infinito, Ananda Mojima dirigía ahora su conciencia al mundo material. «Padre, por favor, dígame, ¿dónde reside usted?». Su voz era clara y melodiosa. «Por ahora en Calcuta o Ranchi, pero pronto volveré a América». «¿América?». «Sí, una mujer santa de la India sería sinceramente estimada ya por los buscadores de lo espiritual. ¿Le gustaría a usted ir?». «Si el padre me lleva, voy». Esta contestación causó cierta alarma entre los discípulos que nos rodeaban. 20 de nosotros o más viajamos con la bendita madre, me dijo uno de ellos. No podemos vivir sin ella. Donde quiera que vaya, iremos nosotros. Renuente, tuve que abandonar el plan, en vista de lo impráctico que resultaba una situación que suponía un imprevisible aumento de viajeros. «Al menos, venga usted con sus discípulos a Ranchi», dije a la santa al despedirme. «Como niña divina que es usted, gozará intensamente con los pequeñuelos de mi escuela. Cuando el padre me lleve, yo iré gustosa». Poco tiempo después, la Vidyalaya de Ranchi se hallaba engalanada por la anunciada visita de la santa. Los niños, ansiosos, veían venir un día de asueto, sin lecciones, sin horas de música y para culminar, una fiesta. «Victoria, Ananda Mojima, Ki Hai». Este canto repetido por los entusiastas y alegres gargantas de los niños, daba la bienvenida a la santa cuando ella y su comitiva llegaron a las puertas de la escuela. La bendita madre caminó sonriente sobre los apacibles terrenos de la Vidyalaya, llevando siempre consigo su paraíso portátil. Pasó por entre lluvias de amapolas, resonar de címbalos, el ronco sonido de las caracolas y el batir de los tambores mridanga. «Esto es muy hermoso», dijo graciosamente Ananda Mojima, cuando la conduje al edificio principal. Tomó asiento a mi lado, con su dulce sonrisa de niña. Lo hacía sentirse a uno como en presencia de la más antigua y buena amiga. Sin embargo, una aura de lejanía y aislamiento flotaba siempre en torno a ella, el paradójico aislamiento de la omnipresencia. «Por favor, cuente algo acerca de su vida. Cuénteme algo acerca de su vida», le dice Yogananda. «El padre lo conoce todo. ¿Para qué repetirla?». Evidentemente sentía que los hechos actuales y físicos de una encarnación no tenían ninguna importancia. Yo sonreí repitiendo amablemente mi pregunta. «Padre, hay poco que decir». Extendió sus graciosas y pálidas manos en un ademán de desenfado. «Mi conciencia nunca se ha asociado con este cuerpo temporal. Antes de que yo viniera a este mundo, era la misma. De pequeña, era la misma. Llegué a la pubertad y seguí siendo la misma. Cuando la familia donde nací hizo arreglos para que este cuerpo se casara, yo era la misma. Y ahora, padre, frente a usted, soy la misma. Y de aquí en adelante, aun cuando la danza de la creación cambie a mi alrededor en la cámara de la eternidad, yo seré siempre la misma». Nota del autor. Ananda Mojima no se refiere a sí misma como yo. Ella utiliza humildes circunloquios como este cuerpo o esta niña o su hija. Tampoco se refiere a nadie como su discípulo. Con sabiduría impersonal, ella derrama sobre todos los seres humanos el amor divino de la Madre Universal. Ananda Mojima se sumió en profundo éxtasis. Su forma era la de una estatua. Había volado, obedeciendo el continuo llamado del cielo. Los oscuros estanques de sus ojos aparecían sin vida y vidriosos. Esta expresión se presenta con frecuencia cuando los santos retiran la conciencia del cuerpo físico, el cual no es entonces sino un trozo de arcilla desprovisto de alma. Permanecimos juntos durante una hora, en este trance extático. Ella volvió a este mundo con una graciosa sonrisa. «Por favor, Ananda Mojima», le dije, «venga conmigo al jardín, en donde el señor Wright tomará una fotografía». «Por supuesto, padre, su voluntad es la mía». Sus preciosos ojos retenían el brillo divino cuando posaba para que le tomasen algunas fotografías. La hora de la fiesta. Ananda Mojima se acomodó sobre la manta que le servía de asiento. Un discípulo estaba a su lado para alimentarla como si se tratara de una niña. Obedientemente, la santa tomaba el alimento,
después de que su chela se lo pusiera en los labios. Era evidente que la madre no distinguía entre los curris y los dulces. Cuando cayó la tarde, la santa se marchó con su comitiva, en medio de una lluvia de pétalos de rosa, con las manos elevadas en signos de bendición para todos los pequeñuelos que la rodeaban, cuyos rostros estaban iluminados por el afecto que, sin esfuerzo, ella les había despertado. El primero de todos los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, proclamó Cristo. Habiendo desechado todo apego inferior, Ananda Mojima ofrece su fidelidad solo al Señor, no mediante los refinados análisis de los eruditos, sino por la certera lógica de la fe. La santa, pura como un niño, había resuelto el único problema de la vida, el de unirse a Dios. El hombre ha olvidado esta candorosa simplicidad, ahora oscurecida por 1.000.000 de complejidades. Rehusando el amor monoteísta a Dios, las naciones disfrazaban su infidelidad con el acendrado respeto hacia los cultos externos de la caridad. Estos actos humanitarios son virtuosos, porque momentáneamente distraen la atención del hombre de sí mismo, pero no lo liberan de su única responsabilidad en la vida, a la cual se refiere Jesús como el primer mandamiento. La noble obligación de amar a Dios es adquirida por el hombre desde su primer aliento, que le es concedido libre y generosamente por su único benefactor. Nota del autor. Muchas personas sienten el impulso de crear un mundo nuevo y mejor, pero en lugar de permitir que tus pensamientos se ocupen demasiado de tales temas, deberías concentrarte en aquello mediante cuya contemplación cosecharás la seguridad de una paz perfecta. El deber de todo ser humano es convertirse en un buscador de Dios o en un buscador de la verdad. Ananda Mojima. Después de la visita de la santa a Ranchi, tuve la oportunidad de encontrar de nuevo a Ananda Mojima. Unos meses más tarde, en efecto, la hallé rodeada de sus discípulos en el andén de la estación de Serampore, esperando la llegada del tren. Padre, me voy al Himalaya, me dijo. Algunas personas generosas nos han construido una ermita en Dehradun. Mientras subía ella al tren, yo apreciaba maravillado cómo sus ojos jamás se apartaban de Dios, ya se encontrase en medio de una multitud, en un tren, en un banquete o sentada en el silencio. Aún percibo el eco de su voz infinitamente dulce en mi interior. He aquí que, ahora y siempre, unida al Ser Eterno, yo soy siempre la misma. Qué bonito. Capítulo 46. La mujer yogi que nunca come. Señor, ¿hacia dónde nos dirigimos esta mañana? El señor Wright, que conducía el automóvil, desvió los ojos del camino el tiempo suficiente para dirigirme una mirada escrutadora. Día tras día, se encontraba ante la incógnita de saber qué parte de Bengala iba a descubrir a continuación. Si Dios lo desea, respondí devotamente, este camino nos llevará a conocer una octava maravilla del mundo, una santa mujer cuyo único alimento es el aire puro. Las maravillas se repiten, después de Teresa Newman, pero de todos modos, el señor Wright rió de buena gana y hasta aceleró la marcha del automóvil. Más datos para su diario de viaje. Evidentemente no se trataba de un turista ordinario. No, pues claro, imagínate estar con piloto de Yogananda. Acabábamos de dejar atrás la escuela de Ranchi, pues nos habíamos levantado antes de la salida del sol. Además de mi secretario y yo, se sumaron a este viaje 3 amigos bengalíes. Todos bebimos el aire revitalizante, el vino natural de la mañana. Nuestro conductor guiaba el auto cuidadosamente entre grupos de campesinos madrugadores y carretas de 2 ruedas, movidas lentamente por bueyes de enormes jorobas que se inclinaban como disputando el camino a los intrusos que sonaban sus bocinas. Señor, nos gustaría saber más acerca de la santa que ayuna de este modo. Su nombre es Giri Bala, informé a mis compañeros. La primera vez que oí hablar de ella fue a un profesor Stiti Lal Nundi, que solía venir a la casa de Garpa Road a instruir a mi hermano Vishnu. Conozco bien a Giri Bala, me dijo Stiti Babu. Emplea cierta técnica yoga que la capacita para vivir sin alimento alguno. Yo era su vecino más próximo en Nawabganj, cerca de Ichapur. Me propuse observarla de más cerca y jamás hallé evidencia de que probara alimento alguno, líquido o sólido. Mi interés se incrementó hasta tal punto que finalmente me dirigí a Maharaja de Burdwan, rogándole que realizase una investigación. Él
Maravillado por la historia, invitó a la santa a su palacio. Allí aceptó ella una prueba que se le propuso. Permaneció 2 meses encerrada en una pequeña sección de su propia casa. Más tarde volvió al palacio, donde efectuó una visita de 20 días, después de los cuales se sometió a una tercera prueba de 15 días. El propio Maharajá me dijo que estos 3 rigurosos escrutinios lo habían convencido más allá de toda duda del asombroso poder de esa mujer y de su capacidad de no probar jamás alimento. Esta historia de Stiti Babu ha permanecido grabada en mi memoria durante más de 25 años, concluí. A veces en América yo pensaba si el río del tiempo se llevaría en sus aguas eternas a la Yogini, nota del autor, mujer yogi, antes de que tuviera oportunidad de conocerla. Ahora debe de ser ya muy anciana, ni siquiera sé si aún vive, ni dónde, pero dentro de algunas horas llegaremos a Purulia. El hermano de la santa tiene una casa allí. Hacia las 10:30, en efecto, nuestro pequeño grupo conversaba con el hermano, Lambodar Dey, un abogado de Purulia. Sí, mi hermana vive. Algunas veces permanece aquí conmigo, pero en estos momentos se encuentra en nuestra casa familiar en Biur. Lambodar Babu contempló nuestro automóvil con aire dubitativo. Mucho me temo, Swamiji, que jamás automóvil alguno haya penetrado en el interior hasta un lugar tan lejano como Biur. Creo sería mucho mejor que resignaran ustedes el antiguo bamboleo de la carreta de bueyes. Uniendo sus voces, todo el grupo se lanzó en defensa del orgullo de Detroit, asegurando su lealtad hacia él. El Ford viene de Estados Unidos, le aclaré al abogado. Sería realmente vergonzoso privarle de la oportunidad de conocer el corazón de Bengala. No manches, se lo quieren llevar hasta allá. Que Ganesha los acompañe. El Ganesha eliminador de obstáculos, dios de la buena suerte. Dijo Lambodar Babu, riendo, y luego añadió cortésmente: si llegan, estoy seguro de que Giribala se alegrará mucho de verlos a todos. Se aproxima ya a los 70 años de edad, pero continúa disfrutando de excelente salud. Dígame, señor, si es realmente cierto que jamás come. Le miré directamente a los ojos, esas reveladoras ventanas del alma. Es verdad. Su mirada era abierta y honesta. Por espacio de más de 5 décadas no la he visto probar un solo bocado. Si repentinamente el mundo se derrumbara, yo no me asombraría tanto como lo haría en el caso de ver a mi hermana comer. Todos nos reíamos ante la improbabilidad de estos 2 acontecimientos cósmicos. Giribala nunca ha buscado una soledad inaccesible para sus prácticas de yoga, continuó diciendo Lambodar Babu. Ha vivido toda su vida rodeada por su familia y por sus amigos, y todos están más que acostumbrados a su extraño estado. No existe uno solo de ellos que no se viera sumido en la más profunda estupefacción si viera que Giribala decidiese repentinamente comer algo. Mi hermana vive, naturalmente, en retiro, como corresponde a una viuda hindú, pero nuestro pequeño círculo de Purulia y de Biur sabe perfectamente que es una mujer excepcional en toda la extensión de la palabra. La sinceridad del hermano era manifiesta. Nuestro pequeño grupo le dio las más efusivas gracias y se dirigió de inmediato a Biur. Nos detuvimos en una tienda para comprar curry y luchis, atrayendo a una multitud de pilluelos, que se reunieron en torno al señor Wright para verlo comer con los dedos, según la sencilla usanza hindú. Y bueno, nota del autor. Sri Yuktesar solía decir: el Señor nos ha dado los frutos de la buena tierra. Nos gusta ver la comida, olerla y saborearla. Al hindú le gusta asimismo tocarla. Y por cierto que no nos importa oírla, si nadie está presente cuando comemos. No nos importa oír la comida si no hay nadie presente cuando comemos. Un gran apetito nos obligó a fortalecernos para las vicisitudes de una tarde que, aunque desconocida de momento, prometía ser bastante laboriosa. Nuestro camino se dirigía ahora, a través de campos de arroz quemados por el sol, hacia la sección Burdwan de Bengala. Marchábamos por caminos flanqueados por densa vegetación. Las canciones de los minas y de los bulbuls de adornado cuello brotaban en los árboles, que lucían grandes follajes y ramazones semejantes a una sombrilla. De vez en cuando nos topábamos con una carreta de bueyes y el rini manju que salía chilloneante de sus ejes o de los aros de hierro que guarnecían las ruedas
contrastaba en nuestras mentes con el swish, swish de los neumáticos del automóvil sobre el aristocrático asfalto de las ciudades. «Dick, deténgase». Mi repentina petición provocó una tumultuosa protesta del Ford. Ese árbol de mango sobrecargado de frutos casi nos invita a gritos. Los 5 nos precipitamos como niños hacia los mangos que literalmente cubrían la tierra en torno al árbol. Este había derramado benevolentemente los frutos según habían madurado. ¿Cuántos mangos nacerán y pasarán inadvertidos?, parafraseé yo, malogrando su dulzura sobre la dura tierra. No existe nada semejante en Estados Unidos, ¿eh, Swamiji?, rió Sailesh Musumdar, uno de mis estudiantes bengalíes. No, admití, cubierto de jugo de mango y de felicidad. ¿Ya te imaginas Yogananda cubierto con mango en la boca? ¿De qué no? ¿Cómo he extrañado este fruto en Occidente? Un cielo hindú sin mangos es algo inconcebible. Recogí una piedra y con ella hice descender a una orgullosa belleza que se escondía en una de las más altas ramas. Dick, pregunté entre bocado y bocado de ambrosía, templado por el cálido sol tropical. ¿Están todas las cámaras fotográficas en el automóvil? Sí, señor, en el compartimento del equipaje. Si Giri Bala es una verdadera santa, deseo escribir algo acerca de ella a mi retorno en Occidente. Una yogini de tales inspiradores poderes no debe vivir y morir desconocida, al igual que estos mangos. Media hora más tarde, aún me encontraba vagando entre aquella maravillosa paz silvestre. Señor, hizo notar el señor Wright, debemos encontrar a Giri Bala antes de la puesta del sol, a fin de tener suficiente luz para tomar las fotografías. Y luego añadió con una sonrisa, los occidentes son muy escépticos y no podemos esperar que crean que una dama tan importante de la que no existen fotografías, exista. Este trocito de sabiduría era indiscutible. Volví la espada a la tentación y entré de nuevo en el automóvil. Volví la espalda. Claro, volví la espalda a la tentación. Creí que espada a la tentación, como que se puso en contra de la tentación. Pero bueno, volví la espalda, que también encuadra, y se metió otra vez en el Ford. Tiene usted razón, Dick. Suspiré mientras partimos con rapidez. Me veo obligado a sacrificar el paraíso de los... ¿Qué onda? ¿Qué bonito? O sea, ya van varios chistes de mangos. Me veo obligado a sacrificar el paraíso de los mangos en pro del realismo occidental. ¡Ay, sí! Debemos obtener fotografías. El camino empeoraba cada vez más. Las arrugas formadas por los surcos y los resecos y accidentados barrizales semejaban los tristes achaques de la vejez. Ocasionalmente el grupo descendía del automóvil para facilitarle al señor Wright el manejo del mismo, y los 4 empujábamos el vehículo por la parte trasera. Lambodar Babu dijo la verdad, reconoció Sailesh. El auto no nos lleva a nosotros, nosotros llevamos el auto. El tedio de nuestros ascensos y descensos del automóvil era de vez en cuando interrumpido por la aparición de una aldea, cada una de las cuales constituía una escena de anticuada simplicidad. A ver, notas del señor Wright. Nuestro camino serpenteaba entre bosques de palmeras, entre antiguos e ingenuos pueblecillos anidados en la sombra de la selva. Anotó el señor Wright en su diario de viaje bajo la fecha del 5 de mayo de 1936. Las chozas de barro y techo de paja son en extremo fascinadoras, todas con el nombre de Dios en las puertas. Numerosos niños de corta edad, desnudos, que jugaban inocentemente, acudían a vernos pasar, o bien huían locamente ante el ruidoso carruaje negro que atravesaba la paz de su poblado y que se movía sin necesidad de bueyes, o sea, el carro. Las mujeres se conformaban con espiarnos desde la sombra, en tanto que los hombres, perezosamente tendidos bajo los árboles, nos miraban vagamente curiosos dentro de su indiferencia. En cierto lugar, todos los pobladores se bañaban alegremente en un gran tanque, con sus vestiduras, cambiando las mojadas por otras secas. Las mujeres acarreaban agua para sus casas en grandes recipientes de bronce. El camino nos condujo por montes y riscos. Como en alegre batida, brincamos y nos balanceamos. Nos hundimos en pequeños arroyos, nos veíamos obligados a los rodeos, a causa de trechos de camino sin terminar, nos deslizamos por cauces de ríos secos y arenosos y finalmente, alrededor de las 5 de la tarde, nos encontramos cerca de nuestro destino, Biur. Me pregunto qué habrá sido de ese carro.
Bueno, este diminuto pueblo, en el interior del distrito de Bancura, escondido entre la protección del denso follaje, es inaccesible a los viajeros durante la estación de las lluvias, cuando los riachuelos se convierten en torrentes iracundos y los caminos, como serpientes, parecen arrojar montañas de barro. Solicitando un guía entre un grupo de fieles que regresaban a su hogar después de sus oraciones en el templo, situado en el camino solitario, nos vimos acosados por una docena de muchachos escasamente vestidos, que treparon a ambos lados del auto, ansiosos de conducirnos a la casa de Giri Bala. Recuerda que, pues es que sí, imagínate, gente que no había visto en su vida, no habían visto en su vida jamás un auto. Interesante. El camino nos llevó hacia una arboleda de palmeras de dátiles que ocultaba un grupo de chozas de barro, pero antes de que hubiéramos llegado a ellas, el Ford se ladeó momentáneamente en un ángulo peligroso y quedamos inclinados. La angosta vereda atravesaba charcos, surcos profundos, agujeros y siempre por entre frondosos árboles. El auto quedó atascado en un grupo de arbustos, luego sobre un montoncillo de tierra, lo que requirió que despejáramos ese obstáculo. Continuamos cuidadosamente, pero de pronto nos vimos obligados a parar, impedidos en el avance por un macizo de matorrales en medio del camino. Una y otra vez, el camino era hostil a los viajeros, pero debíamos seguir adelante. Amablemente los muchachos se dedicaban a despejarnos la ruta. Las bendiciones de Ganesha. Fíjate, una y otra vez el camino era hostil a los viajeros, pero debíamos seguir adelante. Amablemente los muchachos se dedicaban a despejarnos la ruta, mientras cientos de niños, con sus padres, nos contemplaban con asombro. Muy pronto conseguimos abrirnos caminos sobre aquellos senderos de la antigüedad, mientras las mujeres nos contemplaban desde las puertas de sus chozas con los ojos muy abiertos. Los hombres nos seguían a los lados del auto y detrás de nosotros, y los niños acudían de todas partes para aumentar la procesión. Quizás nuestro Ford era el primero en recorrer estos parajes, donde la unión de transporte de carretas de bueyes debía ser omnipotente. ¡Qué sensación la que creamos! Un estadounidense conduciendo a un grupo de viajeros y todos a bordo de un automóvil gruñón, invadiendo la inmemorial paz y santidad de las aldeas. Deteniéndonos en un estrecho camino, nos encontramos a unos 30 metros de distancia de la casa ancestral de Giri Bala. ¡Órale, qué travesía! Espero valga la pena. Todos sentimos la emoción del éxito, después de la áspera lucha con el camino y de un viaje que coronábamos con tan ingrato final en el último tramo, repleto de dificultades. Nos aproximamos a un edificio grande, de 2 pisos, construido de ladrillo y revocado con argamasa. La construcción se desataba sobre las chozas de los alrededores. La construcción se destacaba sobre la choza de los alrededores, o sea, llamaba la atención más que otras arquitecturas. Y según testimonios, los característicos andamios y marcos de bambú se encontraban en reparación. Llenos de una impaciente y febril emoción y de oculto regocijo, nos detuvimos ante las puertas abiertas de la casa de aquella mujer que, por un don del Señor, no necesitaba alimentarse. Los pobladores permanecían con la boca abierta, jóvenes y viejos, desnudos y vestidos, mujeres cautelosas, pero también inquisitivas, y hombres y niños, sin rubor alguno, permanecían firmes tras nosotros, empeñados en pisarnos los talones y no perder nada del espectáculo sin precedentes. Muy pronto, una pequeña figura apareció en el umbral de la puerta. Giri Bala. Estaba envuelta en una tela de seda de color de oro opaco. Según la usanza de la India, se acercó con modestia y con un ademán vacilante, mirándonos tímidamente por debajo del pliegue superior de la tela de su swadeshi. Sus ojos brillaban como rescoldos en la sombra que producía en su rostro la prenda de su cabeza. Todos nos vimos arrebatados por un rostro lleno de bondad y benevolencia extraordinarias. Un rostro de positiva identidad con Dios, de absoluta comprensión, libre de las manchas del apego por las cosas terrestres. ¡Wow! Tímidamente se acercó y consintió que le tomáramos fotografías y películas. Nota del autor. El señor Wright tomó también algunas películas cinematográficas de Sri Yukteswar durante su último festival de solsticio de invierno en Serampore. ¡Wow! ¡Sé qué material! Luego lo vemos. Con actitud paciente y humilde, aguardó a que completásemos los preparativos exigidos por nuestras técnicas fotográficas de ajuste de las posturas y modulación de la luz.
Finalmente, obtuvimos para la posteridad muchas fotografías de la única mujer en el mundo que se sepa haya podido vivir más de 50 años sin comer ni beber. ¡Wow! La única mujer en el mundo de la que se sabe que lleva 50 años sin comer ni beber. Claro, para la posteridad, muchas fotografías de la única mujer en el mundo que se sepa haya podido vivir más de 50 años sin comer ni beber. Teresa Newman, por supuesto, ha ayunado desde 1923. La expresión de Giri Bala era sobre todo maternal, mientras estaba ante nosotros, completamente cubierta por la suelta y ondulante vestidura, sin que se viera de su cuerpo nada, excepto los ojos modestos, su rostro bondadoso, sus manos y sus pequeños pies. Un rostro de extraña paz y de inocente serenidad. Los labios anchos y temblorosos como los de una niña, una nariz femenina, los ojos angostos y brillantes y una sonrisa pensativa. La impresión que el señor Wright tuvo de Giri Bala fue compartida por mí. La espiritualidad la envolvía como el velo delicado que la cubría. Ella me saludó en la forma acostumbrada por la dueña de casa cuando se encuentra en presencia de un monje. Su sencillo encanto y su sonrisa tranquila nos proporcionaron una bienvenida más dulce que la mejor pieza oratoria. Nuestro viaje, polvoriento y lleno de dificultades, quedaba olvidado. Lo lograron, llegaron. La pequeña santa se sentó en el pórtico con las piernas cruzadas, aunque mostraba las naturales señales de su avanzada edad. No se hallaba demacrada, su piel aceitunada había permanecido limpia y saludable, y su tono era nítido. «Madre», dije en bengalí, «durante más de 25 años he pensado con ansiedad en el momento de esta peregrinación. Oí hablar por primera vez de su sagrada vida Sthiti Lal Nundi Babu». Ella sintió, en señal de reconocimiento. «Sí, mi buen vecino de Nawabganj. Sí, mi buen vecino de Nawabganj. Nawabganj. Durante estos años he cruzado los mares, pero nunca he olvidado mi primitivo plan de que algún día podría verla. El drama sublime que, de modo tan modesto, está viviendo usted aquí debe ser conocido y proclamado ante un mundo que ha olvidado el divino alimento interior. Qué hermoso, qué bonito lo dice. O sea, fíjate su forma de decir, por esto te quiero conocer. O sea, usted aquí, el drama sublime que usted aquí está viviendo debe ser conocido y proclamado ante un mundo que ha olvidado el divino alimento interior. Durante un instante ella levantó los ojos, sonriendo con sereno interés. Baba, reverenciado padre, sabe lo que es mejor, contestó humildemente. Me sentía feliz, qué bonito, el reverenciado padre siempre sabe lo que es mejor. Me sentía feliz de que ella no se hubiese considerado ofendida. Uno nunca sabe cómo van a reaccionar los yogis o las yoginis ante la idea de publicidad. Por lo general, la evitan, deseando continuar en silencio la profunda búsqueda del alma. Cuando llegue el momento, una autorización interna les hace ofrecer sus vidas abiertamente, para beneficio de las almas que buscan la verdad. Madre, continué, perdónenme entonces por abrumarle con tantas preguntas. Le suplico que responda solamente aquellas que desee. Sabré comprender su silencio. Ella extendió las manos en un gesto lleno de gracia. Responderé gustosa, por más que me considero demasiado insignificante para ofrecer respuestas satisfactorias. Oh, no, insignificante no. Protesté sinceramente, usted es una gran alma. Soy una humilde sirvienta para todos, agregó de un modo singular. Me gusta en extremo cocinar y alimentar a los demás. Extraño pasatiempo, pensé yo, para una santa que jamás come. Dígame, madre, quiero oírlo de sus propios labios. ¿Vive usted sin probar jamás alimento alguno? Sí, es verdad. Permaneció en silencio durante algunos momentos. Su siguiente comentario reveló que había estado haciendo cálculos durante ese lapso. Desde la edad de 12 años y 4 meses hasta mi presente edad de 68, o sea, durante un periodo de más de 56 años, no he probado alimento ni bebido líquido alguno. ¿No siente jamás la tentación de probar alimentos? O sea,
Dice aquí, desde la edad de 12 años y 4 meses hasta mi presente edad de 68, o sea, durante más de 56 años, no he comido ni bebido nada. ¿No siente jamás la tentación de probar alimentos? Si experimentara algún deseo de comer, me vería sin duda obligada a hacerlo. Con sencillez y no obstante, de un modo regio, expresó esta verdad axiomática, bien conocida por cierto en un mundo que gira en torno a 3 comidas al día. Pero usted debe comer algo. Mi tono era de súplica. Desde luego, sonrió en rápida comprensión. Su nutrición se deriva de las más sutiles energías provenientes del aire y de la luz solar, y del poder cósmico que recarga su cuerpo, de energía a través del bulbo raquídeo. Qué hermoso y qué interesante. Bueno, aquí lo que habla es, pues te alimentas del prana, te alimentas de Dios, te alimentas de la energía del sol. Es lo que está diciendo. Baba lo sabe. Una vez más, había expresado su conformidad con su manera suave y calmada. Le respondió pues la santa. La yogini. Madre, reláteme algo acerca de los primeros años de su vida. Hay en ello un gran interés para toda la India e incluso para todos nuestros hermanos y hermanas de allende los mares. Giribala hizo a un lado su reserva habitual y se dispuso a hablar con animación. Así sea. Su voz era baja y firme. Yo nací en estas selváticas regiones. Mi niñez nada tiene de excepcional, aparte de que durante mis primeros años me dominaba un insaciable apetito. Fui desposada siendo muy joven. Niña, solía decirme mi madre, trata de gobernar tu gula. Cuando llegue el momento en que te veas obligada a vivir entre extraños, con la familia de tu marido, ¿qué van a pensar de ti si ven que tus días solo estás dedicados a tu preocupación de comer? ¿Por comer? ¡Wow! La calamidad que ella había previsto se realizó. Contaba solamente 12 años cuando me reuní con la familia de mi marido en Nawabganj. Mi suegra solía avergonzarme mañana, tarde y noche por mis hábitos de glotonería. En realidad, sus reprimendas eran bendiciones disfrazadas, puesto que supieron despertar mis tendencias espirituales adormecidas. Cierta mañana me ridiculizó sin misericordia. Voy a demostrarle muy pronto, le dije yo entonces, sintiéndome profundamente herida, que no volveré a tomar alimento alguno mientras viva. No manches, wow. O sea, ¿porque se peleó con la suegra? Voy a demostrarle que no volveré a tomar alimento alguno. Cierta mañana me ridiculizó sin misericordia. Vaya, dijo, ¿y cómo vas a vivir sin comer si ni siquiera puedes vivir sin comer demasiado? Esta observación era incontestable. No obstante, una férrea resolución se había apoderado de mi espíritu. Buscando un lugar apartado, me dirigí a mi Padre Celestial. Señor, oré incesantemente, envíame un gurú que me enseñe a vivir de tu luz y no de los alimentos de la tierra. Un divino éxtasis se apoderó de mí. Guiada por un beatífico embeleso, me dirigí al Ghat de Nawabganj, en el Ganges. En el camino hallé al sacerdote de la familia de mi esposo. Venerable señor, le dije confiadamente, ¿podría indicarme cómo puedo vivir sin comer? Él se quedó mirándome sin pronunciar palabra. Finalmente me habló de un modo consolador. Niña, ven al templo esta tarde. Dirigiré una ceremonia védica especial para ti. Esta ambigua respuesta no era lo que yo buscaba. Continué mi camino hacia el Ghat. El sol de la mañana penetraba las aguas, me purifiqué en el Ganges, como si estuviera ante la perspectiva de alguna iniciación sagrada. Al salir del río, envuelto en mis empapadas ropas, mi maestro, en la plena luz del día, se materializó ante mí. Pequeña, querida mía, dijo con una voz de amante compasión, soy el gurú enviado por Dios para satisfacer tus ardientes plegarias. Él se ha conmovido profundamente por el carácter tan singular de tu petición. Desde hoy vivirás exclusivamente de la luz astral y todos los átomos de tu cuerpo se verán alimentados por la corriente infinita. Giribala guardó silencio. Yo tomé el lápiz y el cuaderno de notas del señor Wright y escribí en inglés algunos datos que le informarían de las palabras de la santa. Ella reanudó su relato con voz apenas audible. El Ghat estaba desierto, pero mi gurú esparció alrededor de ambos una aura de luz protectora, a fin de que no nos viéramos molestados por otros probables bañistas. Me inició en una técnica de cría que libera al cuerpo de la dependencia de los alimentos groseros de los mortales. Fíjate,
Eso fue lo que pasó. Me inició en una técnica de cría que libera el cuerpo de la dependencia de los alimentos groseros de los mortales. La técnica incluye el empleo de cierto mantra. Hay mantras que solamente se les dan a iniciados, o sea, mantras que nunca vas a encontrar en internet. Y un ejercicio respiratorio más difícil del que cualquier persona normal podría practicar. No hay de por medio ninguna magia ni medicina, nada más que la cría. Bueno, mantra, potente canto vibratorio. La traducción literal de la palabra sánscrita mantra es instrumento del pensamiento, que significa los sonidos ideales inaudibles que representan un aspecto de la creación. Cuando se vocalizan en forma de sílabas, los mantras constituyen una terminología universal. Los poderes infinitos del sonido derivan de Om, la palabra, o el susurro creativo del motor cósmico. Hermoso. Hermoso. Bien, seguimos. A la manera del periodista norteamericano, que, sin saberlo, me había enseñado sus procedimientos, pregunté a Giri Bala sobre muchos asuntos que pensé serían de interés para el mundo. Me dio paulatinamente la siguiente información. Nunca he tenido hijos. Hace ya muchos años que me convertí en viuda. Duermo muy poco, ya que dormir y velar son para mí la misma cosa. Medito por la noche y durante el día atiendo mis deberes domésticos. Apenas si siento el cambio de clima de estación a estación. Jamás he estado enferma ni he padecido ninguna dolencia. Cuando me hago daño accidentalmente, experimento muy poco dolor. No tengo excreciones corporales. Puedo gobernar mi corazón y mi respiración. A menudo veo, en forma de visiones, a mi gurú y a otras almas elevadas. Madre, pregunté, ¿por qué no enseña a otros el método de vivir sin necesidad de comer? Mis ambiciosas esperanzas para los millones de hambrientos en el mundo fueron prontamente destrozadas, dice Yogananda. No, ella sacudió la cabeza. Mi gurú me ordenó de modo muy estricto que no divulgara el secreto. No es su deseo intervenir en el drama de la creación de Dios. Los agricultores no me agradecerían que yo enseñara a las personas a vivir sin comer. Los ricos y delicados frutos yacerían en el suelo sin utilidad alguna. Parece que la miseria, el hambre y la enfermedad es el flagelo de nuestro karma que finalmente nos conduce a buscar el verdadero sentido de la existencia. ¡Wow! Es que pensó en todo, pensó en todo. Parece que la miseria, el hambre y la enfermedad es el flagelo de nuestro karma que finalmente nos conduce a buscar el verdadero sentido de la existencia. Madre, dije lentamente, ¿con qué fin ha sido usted elegida para vivir sin necesidad de alimentos? Con el propósito de demostrar que el hombre es espíritu. Su faz resplandeció de sabiduría. Para demostrar que mediante el desarrollo espiritual el hombre puede gradualmente aprender a sustentar su vida de la luz eterna y no de los alimentos. Nota del autor. Suprimir la necesidad de comer, el estado que alcanzó Giri Bala, es un poder yógico mencionado en los Yoga Sutras, capítulo 3, versículo 31 de Patanjali. Ella utilizaba un determinado ejercicio respiratorio que incide sobre el Vishuddha Chakra, el quinto centro de energías sutiles ubicado en la espina dorsal. El Vishuddha Chakra, situado en la altura de la garganta, controla el quinto elemento, el Akasha o éter, que penetra los espacios intratómicos de las células corporales. La concentración en este chakra capacita al devoto para vivir la energía etérica. Teresa Neumann no ingería alimento material para vivir ni practicaba una técnica científica de yoga para suprimir las necesidades de comer. La explicación de esto se halla oculta en las complejidades del karma individual. Me encanta. Hay muchas vidas de dedicación a Dios detrás de una Teresa Neumann o una Giri Bala, pero sus canales de expresión exterior han sido diferentes. Entre los santos cristianos que vivieron sin comer y que también eran estigmatizados, cabe mencionar a Santa Liduvina de Schiedam, la Beata Isabel de Rent, Santa Catalina de Siena, Dominica Lazzari, la Beata Ángela de Foligno en el siglo XIX, Luisa Lateu, San Nicolás de Flue, hermano Klaus, un ermitaño del siglo XV cuya apasionada petición en favor de la unidad salvó a la Confederación Suiza, prescindió de alimento durante 20 años. Hay tanto que conocer, qué bonito que tenemos mucho que aprender. La santa se sumió en un estado de profunda meditación. Su mirada se tornó introspectiva. Las gentiles profundidades de sus ojos perdieron toda expresión. Entonces dio un suspiro característico, el preludio del trance extático del estado sin aliento. Por un momento, había volado al reino donde no existen las preguntas, el cielo de la felicidad interior.
La oscuridad tropical había caído ya. La luz de una pequeña lámpara de petróleo parpadeaba sobre los rostros de algunos aldeanos que reposaban silenciosamente en las sombras. Las fugitivas luciérnagas y las distantes lámparas de aceite tejían caprichosos dibujos en la aterciopelada noche. Era la dolorosa hora de la partida. Un lento y tedioso viaje esperaba el pequeño grupo. «Giri Bala», dije cuando la santa abrió los ojos. «Por favor, obséquieme como un recuerdo suyo, un simple trozo de su sari». La santa regresó muy pronto con un trozo de seda de Benarés, extendiéndolo en su mano, mientras repetidamente se postraba en el suelo. «Madre», dije con reverencia, «mejor permítame a mí tocar sus benditos pies». ¡Qué hermoso! Y bien, lo vamos a dejar hasta ahí. Nos vemos en el siguiente episodio. Ya casi nos quedan nada más unos cuantos episodios, 1 o 2, y estaremos haciendo el final del libro de Autobiografía de un Yogi. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga. Gracias.